Amén, amén, amén. Bien, buenas tardes, hermanos, y que Dios les bendiga mucho y que nos bendiga, nos dirija, que su Santo Espíritu nos dirija en este estudio. El propósito de este estudio es examinar, pues aprender de los sacrificios en el Antiguo Testamento, porque es muy importante, como dice la misma palabra, que el Antiguo Testamento, lo que se escribió en el Antiguo Testamento, es para que nosotros entendamos mejor y podamos entender a nuestro Señor Jesucristo. Los sacrificios en el Antiguo Testamento es como una profecía en cuanto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Más tarde, o sea, primero vamos a estudiar los sacrificios y después estudiaremos las 7 fiestas. Y las 7 fiestas tienen la particularidad que hablan o están más relacionadas con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección y su segunda venida. Podríamos hacer la pregunta, bueno, ¿por qué estudiar los sacrificios? Bueno, porque es necesario que nosotros entendamos lo que es un sacrificio. Por ejemplo, cuando nosotros queremos, o sea, por ejemplo, la mesa del Señor. La mesa del Señor, pues nos recuerda que Jesucristo murió. Pero ¿cómo murió nuestro Señor Jesucristo? Bueno, hay un sacrificio que vamos a estudiar, el primer sacrificio que vamos a estudiar, que tiene que ver con eso, que es la entrega total a Dios. Por ejemplo, y esto lo vamos a estudiar más en detalle, cuando Pablo habla en Romanos, que él dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, por tanto, hermanos, ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Bueno, eso, en la mente de Pablo tenía un sacrificio en especial que se hacía, y él simplemente lo aplica ahora. O sea, ahora somos nosotros el sacrificio, somos la víctima para nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a tener esta lección, va a ser de introducción y también la próxima, porque hay ciertas cosas que hay que discutirlas una por una. Y el versículo que tenemos aquí en Levítico capítulo 19, versículo 5, un versículo muy importante, dice, es un holocausto, ofrenda quemada de olor grato para Jehová. Y luego eso fue en el capítulo 1, versículo 9, y el capítulo 19 del mismo libro, Levítico, versículo 5, dice, y cuando ofrezcáis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. O sea que ahí ustedes ven la seriedad, que eso era un sacrificio que después el escritor de Hebreos dice, bueno, todo aquello que se hicieron, aquello no, podríamos decir, no servía. No se perdonaban los pecados, no borraban la memoria, nos dejaba igual, ¿verdad? Entonces, aquí vemos como un sacrificio para Dios, cuando nosotros queremos hacer algo para Dios, debe tener una dedicación, debe ser una cosa que nosotros queremos hacer. Una cosa que tenemos que entender en los sacrificios es que los sacrificios particularmente a los que la persona iba a la puerta del tabernáculo y entregar la víctima y que se sacrificara, todos esos sacrificios eran voluntarios. Dios no le dijo, y más tarde vamos a ver cómo Dios le reprocha al pueblo de Israel en Isaías, que le dice, directamente le dice, bueno, ¿quién le ha mandado a ustedes a sacrificar todo ese montón de sacrificios? ¿Quién demandó eso? O sea, Dios quería que saliera de ellos. Y eso es lo importante de una ofrenda a Dios, que sea voluntaria,
que haya voluntad. Y más tarde vamos a ver en el libro en la carta a los Hebreos, que también Cristo tuvo el mismo principio de ser voluntario, cuando allá dice en el capítulo 10, cuando dice, en esa voluntad es que somos salvos. ¿Cuál voluntad? Que Cristo dijo, yo quiero ser el que va a morir por el mundo, el que va a quitar el pecado del mundo. Entonces, fíjense, en Egipto los israelitas estuvieron rodeados de idolatría por más de 400 años, 430 años. ¿Qué sabían ellos de Dios, de Jehová? Pues prácticamente nada. Sí, así que cuando Moisés llega a Egipto como el líder para sacar a ese pueblo, traía, podríamos decir, lo que tenía él en su audiencia, prácticamente era un pueblo ignorante de Dios, no conocían a Dios. Entonces, si queremos entender bien lo que es un sacrificio, vamos a ir, por favor, a Crónicas capítulo 29, 10 al 18, y vamos a leer este pasaje porque es interesantísimo. Entonces, antes de leer ese pasaje, recuerden que la idea de un sacrificio, lo que Dios quiso hacer con este sistema sacrificial, era enseñarle a los israelitas que, a diferencia de las naciones alrededor y lo que ellos vivieron en Egipto, es a Dios a quien hay que sacrificar. Ellos sacrificaban a ídolos, pero el pueblo de Israel iba a sacrificar solamente a Dios. Entonces, miren esta bella, me impactó mucho esta lectura de Segunda de Crónicas, capítulo primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, empezando en el 10, dice: Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, casa a tu santo nombre, de tu mano procede, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Esto es una bella escritura que nos ayuda a comprender lo que es un sacrificio. Noten que él repite ahí mucho la palabra espontáneo y la palabra voluntario. Eso es
eso es lo que Dios espera, que nosotros lo que demos a Dios, que sea para su gloria y honra, pero que salga de nuestro corazón. Entonces, fíjense, desde la parte humana, sacrificar a los dioses, pues ya conocemos que ellos lo hacían, los antiguos, ¿verdad? Lo hacían, pues pensaban que cuando se escaseaba el agua, pues el dios del agua estaba de vacaciones, cuando el sol, había sequías, cuando habían terremotos y así, pues pensaban que un dios no estaba actuando, había que, como decía Elías, ¿verdad? Había, hablando de Baal, sarcásticamente decía que a Baal había que despertarlo. Pero una cosa que nosotros debemos entender es que nosotros adoramos a Dios porque es digno de adoranza. Nosotros damos ofrendas a Dios porque queremos agradecerle. Más tarde vamos a ver eso de ofrenda mecida, que es bien interesante lo que quiere decir una ofrenda mecida. Entonces, aquí les tengo una información sobre Maimónides, que fue un rabí, el nombre de él es Rabí Moshe ben Maimo, y él da una explicación interesante y él explica que el objetivo de Dios en su relación con Israel fue que ellos se convirtieran en una nación devota a Dios y que le sirvieran adorándolo. O sea, lógico que eso se vio manifestado cuando ¿se acuerdan la historia en Éxodo capítulo 32? Que ahí se menciona que ellos cuando estuvieron solos y Moisés estaba en la montaña, pues recurrieron a hacer un becerro, ¿no? Pero podemos entender por qué. O sea, era lo que estaban ellos acostumbrados, ¿verdad? O sea, es como si uno se convierte del catolicismo, quizás la primera semana uno dice, bueno, tengo que prender velas. No, tienes que orar a Dios. Entonces, pero uno recién salido de unas prácticas, pues uno cree que pues se puede hacer, ¿no? Pero uno va madurando y después entiende cuál es lo que nosotros tenemos que hacer para adorar a Dios. Entonces, mire, primero, antes de seguir, hay una oración aquí, la oración al final de ese párrafo, donde dice que Moisés hubiese dicho, ok, si Moisés hubiese dicho a los israelitas, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Imagínense, Dios, o sea, Moisés se para ante aquella multitud del pueblo y dice, mire, Dios es espíritu, vamos a adorarlo en espíritu y en verdad. Pues le hubiese, como decimos, le hubiese hablado en griego, ¿no? Entonces, ellos salieron de Egipto con la mentalidad de adorar a un ídolo, ¿entiendes? Y así lo hicieron cuando pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro. Y así fue lo que sucedió. Y esa mentalidad había que cambiarla. Y por eso Dios dedica un libro casi completo a la adoración, ¿verdad? A través de los sacrificios. Ahora, ahí cuando dice, aquí esta oración, ellos salieron de Egipto, debe leer, ellos salieron de Egipto con la mentalidad de adorar a un ídolo y así lo hicieron. Ahí tienen que eliminar lo que sigue, porque se repite. Así que por favor hagan esa corrección, porque no sé qué pasó, que como dicen por allá, se me desconchifló esa oración ahí con una frase adicional. Bien, la necesidad de adorar a Dios. Bueno, ¿por qué tenemos que adorar a Dios? Fíjese, primero, nosotros tenemos una lucha dentro de nosotros mismos. Esa lucha entre carne y espíritu. Y eso lo que hace es, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, del 5 al 8, habla de que el espíritu quiere adorar a Dios. Está el deseo en el espíritu, pero dice la carne se opone. Entonces hay una lucha para que nosotros podamos adorar a Dios. Hay que vencer esa lucha para que así nosotros nos sintamos como con deseo de adorar a Dios. Entonces,
Fíjese, el profeta Isaías dice que, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Entonces, ¿cómo acercarnos a Dios? Aquí está el detalle. ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios? O sea, a Dios no vamos a acercarnos. Bueno, hoy no llovió, ya Dios se enojó. Entonces, los idólatras hacían un sacrificio para ver si cambiaban el estado de ánimo de su Dios, ¿verdad? Entonces, Miqueas se preguntaba ya en su profecía, capítulo 6, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Entonces, fíjese, Dios demandó de los israelitas que ellos fueran santos. Santos. Dice, él le dijo, dile al pueblo que sean santos, le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que fueran santos porque Dios es santo. Entonces, nosotros tenemos que adorar a Dios porque es merecedor, porque es santo y Él requiere que nosotros le adoremos voluntariamente, que lo hagamos con toda voluntad y con todo ánimo, ¿verdad? Entonces, una cosa que en esta introducción quiero que quede bien clara, y es que cuando estamos hablando de estos sacrificios, en realidad esto es más que todo simbólico, porque vamos a ver que los pecados, las ofrendas que se ofrecían por el pecado, era por pecados involuntarios. Los pecados, por ejemplo, intencionales, esos, la persona tenía que enfrentarse a Dios o se arrepentía, tenía que haber un arrepentimiento o Dios lo castigaba. Por eso, por ejemplo, vamos a leer Hebreos 10, en Hebreos capítulo 10, lo que nos dice sobre estos sacrificios, ¿verdad? En Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. A ver, ¿dónde está Hebreos? Por aquí, ya mismo vamos aquí. Encontramos Hebreos del 1 al 4. Dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, aquellos sacrificios no nos hacían perfectos. No podían. El sacrificio de Cristo sí, porque en el sacrificio de Cristo se perdonan todos nuestros pecados. Somos justificados por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros quedamos como cuando se abrió el velo en el templo, que tuvimos entrada al cielo mismo, ¿no? Entonces, dice, de otro sacrificio de Cristo, y es la última lección sobre los sacrificios va a ser sobre el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es la gran diferencia entre los sacrificios que se tenían que hacer continuamente o cada vez que ellos iban al templo o vamos a ver, había varias razones por las cuales ellos sacrificaban. Bueno, eso había que repetirlo y había que repetirlo, pero no tenían efecto en cuanto a nuestra conciencia. O sea, mire, es triste en la iglesia ver hermanos que pecan y se sienten como si Dios ya no los quiere. Es más, algunos, si el sábado hicieron algo, si tuvieron una discusión con la esposa, si le pegaron a un hijo, castigaron a un hijo rudamente y entonces se sienten malísimos, mal, el domingo dicen, no voy a tomar la cena del Señor. Porque piensan que Dios está enojado con ellos, porque Dios los va a castigar y quién sabe qué va a pasar con ellos. No, hermanos, el sacrificio de Cristo tiene una gran diferencia y es que tranquiliza nuestra conciencia. Delante de nosotros lo que hicimos, el pasado ya pasó y ahora somos nueva criatura. Ahora Dios nos ve como ángeles, nos ve como sus hijos, no nos ve con recelo, no nos ve como que, wow, te traje aquí, pórtate bien.
porque si no, vuelves otra vez allá. No, Dios nos ama y quiere que nosotros vivamos en paz. Nunca vamos a encontrar o a llegar a ese estándar donde somos perfectos. No, la perfección de nosotros es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, es y sobre todo porque el Señor nos ha perdonado, nos ha justificado. Y eso es muy importante, hermanos, que lo vamos a tratar más en detalle en la última lección, que va a ser específicamente sobre el sacrificio de Cristo. Pero otra vez hago hincapié porque a veces surge que en la iglesia muchos dicen, bueno, sí, los pecados, los sacrificios sí se perdonaban, sí, porque allá en Levítico dice que haciendo aquellos sacrificios sus pecados iban a ser perdonados, pero recuerden que se está refiriendo a pecados involuntarios. Es como cuando usted se le olvida algo y pues por culpa de usted que se le olvidó traer algo o hacer algo, pues no se puede hacer otra cosa. Eso es una falta, pero lo importante es que no fue que usted lo hizo a propósito, sino un olvido, como somos, todos se nos olvidan cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia entre el verdadero sacrificio de Cristo y aquellos animales, aquellas víctimas sacrificadas en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando hay, o sea, en el Antiguo Testamento, cuando había pecado, o sea, voluntario, o sea, intencional, la persona tenía que pedir perdón. Miren, fíjense, vamos al el Salmo 50. En el Salmo 50, 7 Salmo 50, versículo 7 hasta el 15. Y este pasaje es bien interesante. Y lo leo, Salmo capítulo 50, versículo 7 dice, oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga a tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es decir, lo que Dios quiere es que nosotros nos acerquemos a Él. Y esa es la idea de un sacrificio. O sea, que nosotros nos acerquemos a Él. La palabra para sacrificio es corbán. Y ese término lo que quiere decir es traer algo cerca de Dios. Entonces, podemos ver, hermanos, que Dios lo que quiere, fíjense, siempre Dios lo que quiere es que nosotros estemos cerca de Él, acercarnos a Él. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros vivamos, que nuestro cristianismo sea un cristianismo vivo, que nuestra relación con Dios no sea una relación fría. Eso lo estudiamos con el hermano, ¿verdad? En Apocalipsis, ya lo hemos estudiado, de una iglesia que estaba fría. O sea, Dios quiere que nosotros estemos enamorados de Él, que haya romance, que haya esa conexión siempre. El pueblo de Israel llegó un momento en que lo hacían porque pues pensaban que había que hacerlo. Entonces Dios le dijo,
no, ustedes no, de veras, no tienen que hacer eso. Y así eran los sacrificios que eran mandamiento, era por ejemplo los sábados, cada sábado había que hacer los sacerdotes tenían que sacrificar una víctima los sábados, y eso era mandato porque era el sacerdote el que tenía que hacerlo. Entonces también era mandato en el día de expiación sacrificar, hacer unos sacrificios, ¿verdad? También habla, y vamos a ver ya mismo, ¿verdad? Lo del continuo sacrificio, que era todo, se sacrificaba un becerro en la mañana y uno en la tarde, y manda que el fuego nunca se iba a apagar. Y eso es bien, tiene una lección bien espiritual. Entonces, así que, hermanos, otra vez, el sacrificio es la idea de estar cerca de Dios, de traer algo cerca de Dios. Es como cuando una pareja quiere darle un regalo, darle un anillo de compromiso, es acercarse, es que se acerquen más, es que se unan. Y eso es lo que quiere Dios en la adoración. Entonces, fíjense, la sangre. Vamos a ver ahora algunos conceptos en esto de los sacrificios. Y quiero examinar de ahora hasta la próxima lección algunas cosas que debemos entender antes de explicar qué es un sacrificio y los sacrificios, ¿verdad? O sea, los sacrificios como holocausto sacrificios de paz, sacrificios de expiación por culpa, por el pecado. Entonces, la sangre eso es. Podemos decir que la sangre es lo más importante, el derramamiento de sangre. Y eso lo vamos a ver bien claro cada vez que, en las próximas lecciones. Entonces, la sangre, fíjese que Dios ordenó que la sangre de los animales para la alimentación fuera derramada en la tierra como agua. Ustedes saben que el animal, la sangre, cuando se comía un animal, lo derramaban y le echaban agua en la tierra. Pero cuando los animales eran sacrificados a Dios, como ofrenda a Dios, se derramaba la sangre en el altar. ¿Okay? Entonces, la grasa. La grasa es muy importante porque, fíjese, Jehová ordenó al pueblo israelita explícitamente no comer la grasa de los animales ofrecidos en el altar como sacrificios. Ambas cosas, la sangre y la grasa, estaban prohibidas comerlas. Dice el Levítico capítulo 3, versículo 17, dice, este estatuto perpetuo será para vosotros, vuestros descendientes, donde quiera que habitéis, ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. ¿Por qué? Porque la vida del animal en la sangre está, y la grasa era lo que subía como un olor grato a Jehová. Y eso era como una señal. Cuando esa grasa quemada, el humo subía, Dios dice que él lo recibía como un olor grato. O sea, que era una manera de decir, yo acepto tu ofrenda. O sea, el olor grato. Fíjese lo que dice en Génesis, cuando Noé, después del diluvio, ¿verdad? Dice, al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina del mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como ha hecho. Fíjense que esto, cuando Dios huele llega ese olor, él decide, es lo que pues hace que Dios, podríamos decirlo así, de una manera, de que Dios haga un pacto, porque aquí él está haciendo un pacto de que ya no va a destruir más la tierra a través de agua. ¿Okay? Así que ese olor grato indica que Dios acepta sacrificio. Entonces, vamos a ver más adelante un poquito cuando habla de las oraciones, ¿verdad? Se habla de las oraciones, que en el Nuevo Testamento las oraciones suben como olor grato a Dios. Entonces, poner las manos sobre la cabeza de la víctima. Y esto lo vamos a ver en los sacrificios. Eso era parte del rito
cuando la persona iba a traer una ofrenda, iba al templo antes del tabernáculo, pues él él entregaba a la víctima allá al sacerdote, pero antes de entregársela para que el sacerdote ya la pusiera en el altar y la quemara, él tenía que poner la mano sobre la víctima. Entonces, aquí esto es muy interesante porque el poner la mano sobre la víctima quiere decir que él está transfiriendo responsabilidad de él hacia el animal. O sea, es una forma vicaria. El sacrificio de Cristo también se dice que es una forma vicaria, un sacrificio vicario. Vicario quiere decir en lugar de, o sea, en lugar de. Es decir, yo debía haber muerto por mis pecados, pero Cristo en lugar mío muere por mis pecados. Sí que él estaba transfiriendo la persona, el ofrecedor, llevar la víctima, pone su mano y la está transfiriendo, ¿verdad?, a Dios. Él está transfiriendo también, es una transferencia de propiedad. Es decir, lo mío yo se lo entrego a Dios. Y fíjese que es muy interesante esto porque nosotros le demos, como dijo David de la primera, lo que leímos en segunda de Crónicas, en primera de Crónicas, la primera lectura, a Dios le entregamos, le ofrecemos, le sacrificamos lo que ya Él nos dio. Es decir, David, cuando él vio la ofrenda del pueblo para construir el templo, él decía, mira, Dios, esto no es nuestro. Aquí hay mucho. De hecho, ellos tuvieron que parar las ofrendas porque el pueblo trajo tanta ofrenda que dice, ya basta, ¿no? Y él le dice a Dios, Dios, esto es lo que tú nos has dado. Nosotros estamos aquí devolviendo una parte. Y eso es lo que se debe tener en mente cuando nosotros ofrecemos a Dios, que Dios nos ha bendecido, le estamos dando a Dios algo que ya Él nos ha dado. Entonces, otro concepto que tenemos que explicar es eso del sacrificio continuo, que ya lo mencioné. Levítico capítulo 6, versículo 13 dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esto parece un buen título, ¿verdad?, de un mensaje. El fuego de Dios no se apagará, continuamente tiene que arder, no se apagará. Es decir, hermanos, espiritualizando esto es que podemos entenderlo, que nuestra vida no debe apagarse. No nos debemos enfriar, debemos estar siempre ardiendo. Por eso, fíjense que lo que estudiamos en la clase con el hermano Pipe, ¿verdad?, en los mensajes a las iglesias, es interesante ese primer mensaje a Efesios. Una iglesia que a veces, y nos preguntábamos y discutimos esto, ¿verdad?, en ese mensaje, que la iglesia de Efesios era una iglesia poderosa. Yo no he estado en lo que yo llevo de tanto, no sé, 30, 40 años en la iglesia de Cristo. Yo no he estado en una iglesia tan fuerte, tan activa como Efeso. Realmente no. Todavía no he visto una iglesia de Cristo que sea tan ferviente como Efeso, ¿verdad? Y él la alaba por muchas cosas, pero a lo último le dice, pero tengo contra ti una cosa y es mejor que la arregles. O sea, no le dijo, entrégame tu proyecto dentro de una semana o dos semanas terminado. No, le dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso es muy triste, hermanos. Esto del sacrificio continuo, hermanos, el fuego en el altar no se podía apagar. Nuestra relación con Dios no se puede apagar, no se puede enfriar. Es que así es, hermano. Mire, cuando usted se enfría en su trabajo, que a usted ya no le da ganas ni de ir a trabajar, porque el jefe es como
por allá dicen es carne puerca, o sea que es difícil tratar con él. Pues eso se enfría y mire, a veces tiene uno que mejor dejar el trabajo y buscarse otro. Lo mismo en cualquier organización. En el matrimonio eso es muy peligroso, cuando ya el romance se acaba, cuando ya las relaciones, hay mucha discusión, ¿verdad? Entonces, esto del fuego que nunca se apague, hermanos. Que fíjese, ya le dijimos, ¿verdad? Que en la mañana se preparaba un sacrificio y ardía todo el día hasta la tarde, y en la tarde ardía el otro, preparaban el otro sacrificio hasta la mañana, y así se mantenía el fuego las 24 horas, el altar ardiendo. Y yo veo aquí que así debe ser nuestra vida. Yo sé que estamos en el siglo XX o en el siglo XXI, pero y la tecnología cada día nos cautiva y nos estorba en esta relación con Dios. Hermanos, pero hay que sacar tiempo para Dios, hay que verdaderamente dedicarnos a esa relación, a fomentar, a que esa relación fructifique, esa relación con Dios. Y claro, eso se va a ver en las iglesias, en la iglesia se va a ver en el matrimonio. Entonces, hermanos, miren, vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 7. Primera de Juan, capítulo 7. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 7. Algo bien interesante. En cuanto a este último concepto, ¿verdad? Del fuego, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice 7, a ver si lo encuentro. Sí que estoy en Pedro, por favor. Por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y quiero hacer hincapié en que aquí, hermanos, está hablando en tiempo presente. No es pasado, no es futuro, es el tiempo presente continuo, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia continuamente. Cuando nosotros pecamos, hermanos, otra vez, ya estoy terminando, hermanos, la idea del sacrificio es acercarnos a Dios. ¿Con qué me presentaré a Dios? ¿Con qué me presentaré? ¿Con qué me acerco a Dios? Y otra vez, volviendo a lo del sacrificio continuo, el fuego del altar no se va a apagar. Quiere decir, hermanos, que nosotros siempre tenemos que estar cerquita de Dios. ¿Cómo eso es posible? Que nuestros pecados, tener la conciencia limpia. Y eso es una cosa que vamos a entender cuando terminemos esto. Hermanos, que nosotros, nuestra conciencia tiene que estar limpia, tranquila. Yo viví, hermanos, tiempos de legalismo en la iglesia, y yo siempre me tardó años para sentirme que estaba bien con Dios, porque cada vez que yo hacía algo que sabía que estaba mal, me hacía sentir mal y me hacía sentir como que yo estaba de lejos. Sin embargo, ustedes pueden ver en este versículo que acabo de leer, lo leo de nuevo: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Tiempo presente, nos limpia de todo pecado. Claro, no estoy diciendo que usted puede pecar libremente y cuando se antoje. Es sencillo, la Biblia nos manda que nosotros nos acerquemos a Dios. Quiere decir que la palabra arrepentimiento en el hebreo es volver a Dios, es volverse a Dios, más bien regresar a Dios. Cada vez que nosotros tengamos una situación en nuestra vida, hermanos, recordemos, hay que regresar a Dios. No hay que darle la espalda a Dios. Así que, hermanos, esta es
la primera parte del estudio y la primera parte de la introducción. La segunda lección vamos a seguir viendo ciertos términos que son muy importantes para entender los sacrificios. Ok, entonces, nos quedan unos minutos, hermanos. Tengo aquí unas preguntas, así que vamos a discutirlas. Si tienen comentarios en estos momentos, me gustan más los comentarios de ustedes que lo que yo les pueda preguntar. Arranquen. ¿Comentarios o alguna pregunta también? Hermano. Sí, diga, hermanos. Sí, hermano José, gracias por la exposición, pero hay dos cosas que como que no entiendo bien respecto a pecados voluntarios e involuntarios y si un cristiano comete un pecado, se acerca a Dios, pero con un sacrificio o es pidiéndole perdón. No, hermano. Perdón, porque creo que no enfaticé eso bien claro. Pero mire, el capítulo, el Salmo, y creo que lo tenía por ahí, pero no, mire, tenemos pocos minutos, pero mire, ¿se acuerda de David? David cuando él pecó, ¿verdad? Sí, señor. David pecó y gravemente cometió adulterio y homicidio. Él no tuvo que hacer ningún sacrificio, él tuvo que enfrentarse a Dios. Ok, recuerde que los sacrificios eran pecados involuntarios. Si una persona, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, ¿se acuerda aquella persona que en el día sábado se fue a buscar leña? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál fue el castigo? O sea, él no fue y buscó un becerrito y lo llevó al tabernáculo, ok, con este becerrito, pues ahí está, cubre mi falta. Y no, le preguntaron a Moisés y Moisés consultó con Dios y Dios, pues dijo, elimínalo del campamento. Punto, esa fue la sentencia. Y en el caso de David, Dios castigó a David. Y después que David se arrepiente, después él dice, se acuerda que en ese salmo, el salmo, creo que es el 55, ¿no? El 55, donde él dice, o el 51, creo, donde él dice, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Quiere decir, bienaventurado a quien Dios perdona. O sea, los pecados, vamos a decirlo así, los pecados tenían que, la persona tenía que rogar a Dios por perdón, ¿verdad? Lo que pasa que ahora es como antes uno escribía a máquina y se tardaba muchísimo, ¿verdad? Ahora tenemos la tecnología que hacemos todo de un, como dice, de un cantazo, ¿no? Entonces, ahora tenemos la gran diferencia que el sacrificio de Cristo es completo. O sea, todo para perdón de pecados, ¿verdad? Bautizarnos para qué? Para perdón de pecados, para recibir ese perdón que es total. No sé si le contesté la pregunta o lo confundí más, hermano. Yo creo que me confundí más, pero si quiere otro día tocamos ese tema. Sí, hermano. Creo que De hecho, lo vamos a tocar, hermano, sí, porque vamos gracias. a hablar en el sacrificio de Cristo como tal, Sí, señor. exclusivamente sobre el Gracias, sacrificio. gracias. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿O comentario? Sí. Uh-huh. Sí, Sí, creo que también, sí. también, sí. Sí. Uh-huh. 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 Listo, pero ¿cuál sería un ejemplo de involuntario? Bueno, involuntario sería, por ejemplo, que el sacerdote, eh, y de hecho hay un ejemplo que me acuerdo ahora que cometió Aarón. Aarón, en una ocasión, Aarón tenía que haber, ¿sabes que era complejo? Esto de los sacrificios vamos a ver que era complejo, pero hubo
un caso donde Aarón, Moisés le dice, oye, ¿qué pasó con la sangre de este sacrificio? Y que no la llevaron al altar adentro del santuario. Entonces, pues Aarón dijo, mira, hoy me han sucedido estas cosas. ¿Se acuerdan cuando sus hijos habían muerto? O sea, ¿se acuerdan que ellos habían pecado y habían muerto? Él estaba como muy nervioso, muy preocupado, y él se olvidó de llevar dentro del tabernáculo la sangre, y él simplemente se disculpó con Moisés. O sea, él estaba como, pues imagínense, los hijos habían cometido un grave error, Dios lo había castigado, entonces él estaba como, pues, se le olvidó un paso, vamos a decirlo así. Sí. Y eso sucede mucho, hermano. A veces uno, es más, por ejemplo, a veces yo he predicado y he enseñado cosas que no fue mi intención, me confundí o me puse nervioso y salió mal. Esos son pecados involuntarios, o sea, no una falta, pues cuando la persona lo maquina, es descuidado, ¿verdad? Pero hay cosas que uno hace que no fue su intención, ¿verdad? El pecado de los hijos de ese sacerdote que mencionaba también pudo ser sin intención, entonces, ¿cierto? No, ellos fueron descuidados, vamos a decirlo así. Fueron descuidados, porque ellos, según Éxodo, ellos no prepararon bien el incienso, que eso era una fórmula. Sí. Y a veces algunos comentaristas dicen que ellos estaban medio ebrios, ¿entiendes? O sea que eso fue descuido, eso fue pecado voluntario, o sea, con intención. Listo, gracias. Ok, bien. Yo tengo una pregunta, José. Sí, hermano. La pregunta es la siguiente. Cuando Caín y Abel, ellos se ofrecieron sacrificios, ¿cierto? Tradicionalmente se entiende que ese fue el primer sacrificio. Exactamente. Cuando ellos mataron los animales y entonces se cubrieron con la piel de los animales. No. Caín y Abel. Verdad. Es que está cerquita. Cuando Caín ofreció el becerro y Abel ofreció los vegetales, porque él era como agricultor, ¿no? Él era como... sí. Pero entonces, quiero que me pongas en contexto esos sacrificios con esto, porque ellos en esa época no tenían la palabra, o sea, no tenían... No, sí, entonces, no estaba el libro de Levítico. Entonces, ¿cómo ellos no tenían instrucción de cómo saber cómo hacerlo bien o mal? Y pues resultó obviamente que era por fe, ¿cierto? Porque nos explica Hebreos que fue por fe que lo hizo bien Abel y lo hizo mal Caín. Pero entonces quiero que me hables un poco de eso, que me expliques, porque Dios siempre me ha llamado la atención esa parte de los sacrificios, de ellos dos en particular. Porque uno era bueno y el otro salió muy malo. Sí. Yo lo que te puedo decir es que de acuerdo, yo creo que ellos lo hicieron voluntariamente, porque Hebreos dice que por fe ofrecieron, o sea, por fe dice Abel ofreció, por fe ofreció sacrificio. O sea, yo creo que en él hubo deseo de dedicar algo a Dios, y por fe lo hizo mejor que Caín. Caín hizo una ofrenda, pues quizás porque vio que Abel, pienso yo, ¿verdad?, que vio que este hizo una ofrenda, pues yo voy a hacer una. Y la ofrenda de Abel, hay mucha distinción. Aparte de la fe, dice en Génesis que dio lo mejor de su ganado. El otro dio como dicen en inglés, cereal offering, una ofrenda de cereales, nada más, ¿entiendes? Entonces, ahí vemos que la buena intención de Abel lo hizo con fe, porque lo dice así Hebreos, por fe ofreció mejor sacrificio. Entonces, el otro simplemente lo hizo por hacerlo. Entonces, ahí vemos la gran diferencia, que Dios quiere Dios quiere que nosotros lo hagamos de tal manera que le agrademos, porque está en nuestro corazón. Una cosa interesante, muy interesante, cuando estudiemos las próximas lecciones, es que
siempre Dios estableció 3 categorías. Animales caros como el cordero, un cabrito o ofrendas de harina. O sea, o aves. Y se acordarán que José y María, cuando hicieron la presentación del niño, ellos llevaron al templo aves, porque ellos eran muy pobres. Entonces, Sí, ¿qué queremos decir con esto? Que Dios está esperando algo de ti, pero lo que va a ser el olor fragante de esa ofrenda va a ser tu corazón. Gracias, hermano. Ok, creo que lo confundí más, pero así. No, me gustó. a la próxima. Ok. ¿Quién más? Hoy Bueno, hermanos. nos tocó una clase de carne, esto no fue leche. No, bueno, es que la próxima va a ser mejor porque estaba como agitado y iba a las millas. Estuvo muy buena la clase, muy interesante. Bueno, Sí, yo creo Dios que les bendiga, solo hermanos. se Sí. va a poner mejor y mejor, hermanito. Sí. Ok, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Hola, Ingrid. Sí, señores, muchas gracias. Muchas gracias. Todos Yo la sé. quieren muchísimo. La vamos a extrañar mucho. Ella descansó porque estaba sufriendo demasiado, luchando para poder respirar. Ella los ama mucho. Sí. Sí, señora. Sí, señora, le van a hacer su velorio y se la llevaron para la funeraria. Le van a hacer su velorio mañana. A partir de las 11 de la mañana está el velorio y no la van a pasar por COVID, le van a hacer una ceremonia cristiana. No queremos nada católico, sino cristiano. Una oracióncita. Muchas gracias, hermanos, por haberle dicho el domingo, el sábado. No me acuerdo qué día fue. Todo lo que le dijeron, ella se sintió muy feliz. Bendito sea el Señor. Dios, Que oráramos. Que oráramos. Fue muy lindo eso, Ingrid. Yo lo disfruté al máximo también. Sí, Sí. muy bonito. Como le decían que la amaban, mi viejita. Muchas gracias, hermano. Tranquila, Ingrid, estamos contigo también. Fuerza. Ingrid. Que Dios me dé la Fuerza en el fortaleza Señor. para nunca desprenderme de la iglesia. Amén. Gracias. Muchas gracias, hermanitos. Si Oremos quieren, yo por la oro, hermanos, tranquilidad. por todo esto. Un abrazo para todos allá, Ingrid. Los queremos mucho. Sí, gracias, hermanito. Le decía a la abuelita, a mi mamita. Era nuestra abuelita. Mi viejita. Gracias, hermano. Gracias. Dios mío. Hermanos, oremos, ya que estamos todos juntos aquí. Oremos. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, venimos ante ti, Señor, agradecidos por esta tarde que nos regalaste. Te agradecemos por nuestro hermano José y su buena preparación que siempre nos llena de un conocimiento que nosotros no tenemos, Señor, que él ha dedicado tantos años a estudiar tu palabra y nos puede ayudar a adelantar nuestro proceso un poco y a tratar de robarle de su inteligencia y aprender de estas cosas que nos ayudan a comprender un poco más la necesidad que había de que Cristo viniera y muriera y aunque es difícil de entender por qué era necesario, cuando entendemos el concepto de los sacrificios nos ayuda a entender un poco que era la necesidad de acercarnos a ti, Señor, que se necesitaba justicia y esa justicia la pagó Él sufriendo nuestro pecado, Señor. Te agradecemos por
por cada oportunidad que nos regalas de estar juntos, Señor, y en esta noche especialmente estamos con el corazón con la familia de nuestra abuelita Cecilia, Señor, que los fortalezcas, que les des paz. Sabemos que el duelo es parte de la vida y que el dolor es verdadero, pero al mismo tiempo también tenemos la esperanza de saber que ella está bien contigo, que ella está disfrutando de un cuerpo nuevo, en donde no hay dolor, ni hambre, ni sed, ni necesidad de nada, sino que está disfrutando de tu luz y de tu presencia cara a cara, Padre Santo. Y es duro para nosotros que quedamos aquí en la tierra extrañándola, pero también tenemos la esperanza de saber que algún día la veremos de nuevo en perfecta comunión y ya estaremos contigo, Señor, pero entendemos que somos humanos y que el dolor está allí. Te suplicamos que les consueles a sus hijitas, a Jaime, a Cristian, a todos sus familiares que están ahí cerca, que les des esa fortaleza y esa paz en su corazón y que se apoyen unos a otros y más que todo que se apoyen en ti, que eres el que trae la paz y el verdadero consuelo. Padre Santo, te suplicamos que nos ayudes a mantenernos ocupados en tu reino, Señor, que no seamos ociosos, que entendamos que podamos vivir en paz porque tú nos amas y nuestro pecado es borrado constantemente, Señor, y no que sea carta blanca para pecar, sino esperanza para vivir siempre pensando en mejorar y en acercarnos más a ti, Padre. Te agradecemos por todo eso en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.